Bienvenidos a la clase del día de hoy de Fisiología de las glándulas suprarrenales. Soy el profesor Oscar Leonel Rueda Ochoa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Industrial de Santander. Bien, la fisiología de las suprarrenales debe arrancar desde conceptos anatómicos fundamentales y debemos recordar que la suprarrenal es una glándula que se encuentra ubicada en el polo superior de ambos riñones. La glándula suprarrenal tiene dos grandes divisiones. Una división que se llama la corteza suprarrenal y otra división que es la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal, además, se subdivide en tres regiones fundamentales. Desde la periferia hacia el centro se conocen como la zona glomerular, que es la zona más externa, la zona fasciculada, que es la zona intermedia, y la zona reticular, que es la zona más interna de esta corteza. Cada una de ellas produce una serie de hormonas diferenciales. La zona glomerular produce los famosos mineralocorticoides, del cual se destaca la aldosterona como el prototipo de mineralocorticoide principal. La zona fasciculada produce los glucocorticoides y como prototipo de este glucocorticoide tenemos al cortisol. Y la zona reticular produce los andrógenos, predominantemente produce los andrógenos que los vamos a ver más adelante, donde es el prototipo de la dehidroepiandrostenediona. Muy bien. En la parte de la médula se están produciendo las catecolaminas, predominantemente la epinefrina y la norepinefrina. Epinefrina, también conocida con el nombre de adrenalina, y la norepinefrina, conocida con el nombre de noradrenalina. Esta corteza suprarrenal es una máquina productora de gran cantidad de hormonas que todas tienen como patrón fundamental de estructura bioquímica el anillo de ciclopentano peridrofenantreno. Este anillo de ciclopentano peridrofenantreno es el anillo del colesterol. O sea que estas hormonas, que son hormonas de la suprarrenal, están basadas en el colesterol. Y son conocidas como los esteroides supraadrenocorticales. Este colesterol, dependiendo de la composición de cadenas periféricas, va a recibir diferentes nombres porque se convierte en diferente hormona. Por ejemplo, aquí está la progesterona, aquí está el cortisol, aquí tenemos la 11-desoxicorticosterona, el DOC, 11-desoxicorticosterona. Aquí tenemos la corticosterona. Esta es la aldosterona. Aquí tenemos la dehidroepiandrostenediona, que es la DEA, la dehidroepiandrostenediona. Y aquí tenemos la androstenediona. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la misma estructura de ciclopentano peridrofenantreno, pero lo que cambia de una a una es las cadenas periféricas que están unidas y que le dan por sí un comportamiento biológico diferencial. Si nosotros vamos a entrar en detalle sobre la síntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal, vamos a decir entonces que tenemos tres grandes vías para que ustedes se ubiquen. Una vía metabólica de los mineralocorticoides con su principal representante que es la aldosterona, una vía adicional de los glucocorticoides con su principal representante que es el cortisol, y una vía final que son los andrógenos suprarrenales, en donde tenemos la dehidroepiandrostenediona y la androstenediona. Y aquí hay una serie de pasos bioquímicos intermediarios para producir la hormona final. Pero esos pasos intermediarios también son importantes porque cuando fallan o están inadecuados, producen síndromes clínicos importantes. Entonces arranquemos hablando de que la molécula de colesterol necesita sobre esta molécula actuar una enzima que se llama la colesterol desmolasa. Esta colesterol desmolasa es activada por la ACTH, la hormona adrenocorticotropa. Esta ACTH, recuerden ustedes, que es producida en la hipófisis.
Entonces, esta hormona producida en la hipófisis estimula para que la enzima colesterol desmolasa convierta el colesterol en una estructura o una hormona que se llama la pregnenolona. Esta pregnenolona, si vemos desde el punto de vista vertical, sobre ella actúa la 3-beta de hidroxiesteroidea deshidrogenasa para convertirla en progesterona. Y si sobre ella actúa la 25-beta hidroxilasa, la convierte en 11-desoxicorticosterona, el DOC. Y si sobre ella actúa la 11-beta hidrolasa, la convierte en corticosterona. Y si sobre la corticosterona actúa la aldosterona sintasa, que es estimulada por la angiotensina 2, se produce la aldosterona, el principal mineralocorticoide. Entonces, para la síntesis del mineralocorticoide aldosterona se requiere de un proceso bioquímico de estimulación en donde participan diferentes enzimas que terminan transformando el colesterol a pregnenolona, a progesterona, a 11-desoxicorticosterona y a corticosterona para terminar en aldosterona. Y se requiere de estímulos al inicio del proceso, como la ACTH, y al final del proceso, como la angiotensina 2. De estos intermediarios de la vía de los mineralocorticoides se puede llevar a la estimulación para la otra vía, que es la de los glucocorticoides. ¿Sí me explico? Si sobre la pregnenolona, en vez de actuar la 3-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa, actúa la enzima 17-alfa hidroxilasa, o sobre la progesterona actúa esta misma 17-alfa hidroxilasa, si actúa la 17-alfa hidroxilasa, ya sea a nivel de la pregnenolona o de la progesterona, se va a producir los metabolitos o los elementos primarios para la síntesis del cortisol. Porque actuando sobre la pregnenolona se produce la 17-hidroxipregnenolona o actuando sobre la progesterona se produce la 17-hidroxiprogesterona. Y esta 17-hidroxipregnenolona a 17-hidroxiprogesterona también puede ser activada por la 3-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa. De la 17-hidroxiprogesterona, por acción de la 21-beta hidroxilasa, se produce el 11-desoxicortisol. Y sobre el 11-desoxicortisol, actuando la 11-beta hidroxilasa, se produce el cortisol, que es el principal glucocorticoide que tenemos. Pero a su vez, de estos intermediarios de la vía de los glucocorticoides, si actúa la 17-20 liasa, que es una enzima que puede actuar sobre la 17-hidroxipregnenolona o sobre la 17-hidroxiprogesterona, termina produciendo arriba la de hidroepiandrostenediona o abajo la androstenediona. Y aquí hay una enzima que se llama la 3-beta hidroxiesteroidea deshidrogenasa, que es la misma que tenemos acá, que me ayuda a pasar esta de hidroepiandrostenediona en androstenediona. Entonces, en pocas palabras, tenemos una gran fábrica hormonal a nivel de la corteza suprarrenal que termina produciendo 3 líneas biológicas importantes. La línea de los mineralocorticoides, con su representante la aldosterona, la línea de los glucocorticoides, con su representante el cortisol, y la línea de los andrógenos suprarrenales, con sus representantes la de hidroepiandrostenediona y la androstenediona. Hablemos del cortisol. El cortisol como una hormona glucocorticoide importante. Ya habíamos visto en clases pasadas que las hormonas pueden tener diferentes tipos de secreción en días, en minutos, en horas, en semanas, diferentes tipos de secreción que pueden ser pulsátiles como tal. Este es un ejemplo típico del cortisol. El cortisol tiene 2 picos fundamentales de secreción. En la mañana tiene el pico mayor, que empieza desde el sueño, estamos aquí en la madrugada, mira, a las 4 de la mañana, a partir de las 4 de la mañana empieza a subir el cortisol, y ya cuando nos levantamos a las 8 de la mañana, los que se levantan a las 8 de la mañana, ya van a encontrar un pico alto de cortisol. Entonces el cortisol tiene un patrón circadiano de secreción, donde la mayor secreción ocurre empezando la madrugada y alcanzando las horas de la mañana, cerca de las 8 de la mañana. Si lo vemos acá, lo podemos ver.
que empezó usted después de la medianoche a subir, a subir, a subir su pico de secreción de cortisol, y cerca de las 8 de la mañana, cuando se levanta usted, tiene el pico máximo de secreción de cortisol. Pero también tiene un pico secundario, y el pico secundario es a mediados de la tarde, entre 4 a 6 de la tarde, tiene un pico secundario. Pero es un pico secundario que es la mitad del pico máximo, es la mitad del pico máximo. Entonces, ¿qué importancia tiene el ritmo circadiano desde el punto de vista fisiológico para que estemos insistiéndolos ahora a ustedes en fisiología? Pues es que resulta que médicamente hablando, en ocasiones necesitamos darle a los pacientes derivados del cortisol de manera farmacológica. Eso se llaman los famosos glucocorticoides. Y se los debemos dar para suplir algunas funciones que se requiere suplir cuando se dan glucocorticoides, que vamos a ver más adelante. Si yo soy un médico y tengo que darle glucocorticoides al paciente, yo tengo que recordar que en condiciones fisiológicas el cortisol es liberado por la glándula suprarrenal con un mecanismo circadiano en donde la mayor cantidad se libera en la mañana y hay un pico que se libera también a final de la tarde. Entonces yo tendría que darle la mayor cantidad de la dosis entre 6 a 8 de la mañana y una porción de dosis entre 4 a 6 de la tarde para intentar simular este ciclo circadiano, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, muy importante tener en cuenta este mecanismo de liberación de cortisol si queremos hacer una suplencia hormonal. Volvemos al sistema eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Entonces veíamos cómo el hipotálamo produce la hormona liberadora de corticotropina, que es un factor estimulante para que la hipófisis produzca ACTH, que esta ACTH es muy importante para actuar sobre la corteza suprarrenal y estimular, entre otras, la síntesis del cortisol que hemos mencionado. Cortisol que a su vez, dependiendo de sus niveles altos de concentración, va a ejercer un efecto de feedback o retroalimentación negativa sobre la ACTH en la hipófisis y sobre la CRH en el hipotálamo. Al contrario, si me falta cortisol, el mecanismo de retroalimentación va a ser positivo, aumentando la ACTH y aumentando la CRH. Es muy importante este sistema del eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal. Si vemos, por ejemplo, el eje hipotálamo, hipófisis, corteza, ¿cuál sería el principal mecanismo o uno de los principales mecanismos que me estaría liberando o estimulando la liberación de cortisol en mi cuerpo? Es la hipoglicemia, los bajos niveles séricos de glucosa en mi plasma. Los bajos niveles séricos de glucosa en mi plasma son uno de los más importantes estímulos que hacen que sobre el hipotálamo se aumente la liberación de hormona liberadora de corticotropina, que a su vez actúa sobre la adenohipófisis para producir más ACTH, que además actúa sobre la corteza suprarrenal para producir más cortisol. Cortisol que veremos soluciona el problema de la glucosa, de la baja glucosa, de la hipoglicemia, porque el cortisol es una hormona hiperglicemiante que me aumenta los niveles séricos de glucosa plasmático. Entonces, aquí vemos el mecanismo asociado del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, asociado con un principal mecanismo estimulante que es la hipoglicemia o las bajas concentraciones de glucosa y que tiene como respuesta la alta producción de cortisol. Muy bien. Esto con respecto al cortisol en su eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Miremos qué factores me están modulando la liberación de ACTH acá. Entonces miremos que tenemos factores que estimulan la liberación de ACTH y por ende van a estimular la producción de cortisol, y factores que inhiben la liberación de ACTH y por ende van a inhibir la liberación de cortisol. ¿Qué factores son los estimulantes para que yo produzca más ACTH y por ende más cortisol? Si yo tengo disminución en las concentraciones séricas de cortisol, hemos sabido que entonces se produce un feedback o retroalimentación positiva y yo produzco más ACTH. La transición del sueño a la vigilia, lo sabemos nosotros, que ese pico
de liberación de cortisol en la madrugada y la mañana es porque hay más liberación de ACTH. El estrés me libera más ACTH. La hipoglicemia que acabamos de ver me libera más ACTH. Las cirugías, los traumatismos, las infecciones severas me liberan más ACTH, haciendo que yo tenga que liberar más cortisol. Los trastornos psiquiátricos, hay algunos trastornos psiquiátricos que se caracterizan por aumento en la liberación de ACTH. La misma hormona antidiurética. La hormona antidiurética es un estimulante para la liberación de ACTH. Los agonistas alfa-adrenérgicos y los antagonistas beta-adrenérgicos son factores que me estimulan la liberación de ACTH. Y la serotonina, esta sustancia también estimula la producción de ACTH. Siempre que recordemos factores que estimulan la producción de ACTH, tenemos que recordar que la consecuencia de todo esto es que termina produciéndose un aumento en la liberación de cortisol de la corteza suprarrenal. ¿Qué factores me inhiben la liberación de ACTH? Un aumento en las concentraciones séricas de cortisol hace un feedback o retroalimentación negativa que me disminuye el ACTH. Los opioides me disminuyen el ACTH y una hormona que se llama la somatostatina, sabemos nosotros que es también una hormona que me va a inhibir la liberación de ACTH, pero también vimos que tenía que ver con la inhibición de la liberación de hormona de crecimiento. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de cada uno de estos componentes? Por ejemplo, empecemos con el glucocorticoide típico, que es el cortisol. ¿Qué hace en mi cuerpo el cortisol? Primeramente, el cortisol estimula la gluconeogénesis, produciendo glucosa a partir de otros sustratos como los aminoácidos. Por eso yo les decía que es hiperglicemiante. Aumenta la proteólisis, es catabólico, y aumenta la lipólisis, o sea, degrada lípidos. Disminuye la utilización de glucosa, evita que la glucosa se utilice periféricamente, pero por este lado está aumentando los niveles séricos de glucosa y por este lado está disminuyendo su utilización periférica, haciendo a la larga que la concentración sérica de glucosa se incremente. Disminuye la sensibilidad a la insulina, es un antiinflamatorio, uno de los más potentes antiinflamatorios es el cortisol, inhibiendo la respuesta inflamatoria, suprimiendo la respuesta inmunitaria, aumentando la sensibilidad vascular a las catecolaminas, inhibiendo la formación ósea, aumentando la filtración glomerular y disminuye el movimiento, el sueño REM, la etapa del sueño REM, la disminuye el glucocorticoide. Si queremos destacar algunas funciones, entonces podríamos decir que el cortisol es hiperglicemiante, que el cortisol es antiinflamatorio y que el cortisol, entre otras cosas, es un aumentador de la sensibilidad vascular a las catecolaminas. El hecho de ser inhibitorio es porque él está bloqueando enzimas que forman parte de la cascada inflamatoria en nuestro cuerpo. Entonces, al bloquear la fosfodiesterasa y al bloquear enzimas que median la síntesis de prostaglandinas y la síntesis de leucotrienos a partir del ácido araquidónico. A partir del ácido araquidónico se forman los leucotrienos y se forman las prostaglandinas, y la inhibición de la cascada inflamatoria por el cortisol disminuye la inflamación y la respuesta inmune. Por ende, cuando hay una inflamación severa de tipo autoinmune, por ejemplo, en la artritis reumatoidea o en el asma bronquial, que son enfermedades inflamatorias autoinmunes, darle cortisol o glucocorticoides a un paciente bloquea la respuesta inflamatoria y genera efectos benéficos. Sin embargo, los glucocorticoides tienen efectos adversos, su uso prolongado puede terminar inhibiendo la formación ósea y llevar a osteoporosis. Puede en un momento determinado los glucocorticoides también distribuir las proteínas de nuestro cuerpo, haciendo que se haga más proteólisis y se haga también destrucción de lípidos, y puede llevar a exagerar la producción de glucosa y llevar a diabetes. O sea, un paciente que tenga exceso en producción de glucocorticoides puede terminar produciendo una diabetes, puede terminar produciendo osteoporosis con fracturas y puede terminar incluso redistribuyendo la grasa corporal, como lo vamos a ver más adelante.
Sin embargo, el cortisol es súper importante para prepararnos para situaciones de estrés. Situaciones de estrés como una infección severa, situaciones de estrés como una enfermedad debilitante severa, como una cirugía. Necesitamos liberar cortisol para tratar de mantener las funciones vitales básicas en nuestro cuerpo. Los mineralocorticoides, ¿cuál es la función principal? Los mineralocorticoides, como la aldosterona, tienen como función aumentar la reabsorción de sodio, aumentar la secreción de potasio y la secreción de hidrogeniones. O sea, cuando estamos usando aldosterona, nos ayuda a retener sodio y agua, pero nos ayuda a eliminar potasio e hidrogeniones. ¿Y cuáles son las acciones fundamentales de los andrógenos suprarrenales? Las acciones fundamentales de los andrógenos suprarrenales en la mujer estimulan el crecimiento del vello púbico y del vello axilar y estimulan la libido, el deseo sexual. Y en los hombres hacen funciones similares a la testosterona porque estos andrógenos suprarrenales son andrógenos que cumplen función similar a la testosterona, como son las características sexuales secundarias del hombre, como es la voz gruesa, como es el vello corporal, la distribución de la masa muscular, el crecimiento muscular, el crecimiento de los órganos sexuales, la libido también, que funciona a partir de la testosterona. Veíamos acá entonces, para hacer más énfasis en el cortisol moviliza depósitos energéticos y lleva a aumentar los niveles séricos de glucosa, incrementa la síntesis de glucosa y glicógeno en el hígado y promueve incluso la distribución de grasa hacia el abdomen, haciendo que la grasa aumental se incremente y produciendo la famosa grasa o barriguita grasosa del cervecero. O sea, la barriguita grasosa del cervecero es un efecto de la distribución de los lípidos en nuestro cuerpo por el cortisol. Pero efectos farmacológicos fundamentales: el cortisol es un antiinflamatorio, suprime la respuesta inmune, desafortunadamente degrada demasiado hueso y puede terminar produciendo osteoporosis, puede también producir degradación de músculo con hipotrofias musculares y puede redistribuir la grasa periférica. El exceso de cortisol puede inhibir el crecimiento, puede inhibir la liberación de hormona de crecimiento, puede inhibir las hormonas tiroideas, puede inhibir la insulina y puede inhibir las hormonas sexuales en tejidos particulares. O sea, es una hormona que ejerce efectos inhibitorios a nivel de otras hormonas. Para el mineralocorticoide, que es la aldosterona, debemos recordar que es producida en la corteza suprarrenal, pero uno de los principales estímulos para que se produzca aldosterona son los niveles séricos de potasio. Niveles séricos de potasio altos son un estímulo para la liberación de aldosterona de la corteza suprarrenal. Pero también la angiotensina 2, con el eje renina, angiotensina, aldosterona, es muy importante como estimulador en la corteza suprarrenal para producir aldosterona. Aldosterona, que es llevada hacia el riñón y actúa sobre los túbulos renales para aumentar la reabsorción de sodio, para aumentar la reabsorción de agua y para aumentar la eliminación de potasio por la orina. Este mecanismo de eliminar más potasio por la orina genera un mecanismo compensatorio en pacientes que tienen alta concentración de potasio en la sangre. Debemos recordar acá que esta angiotensina 2 es liberada fundamentalmente por disminución en la presión sanguínea. Cuando tenemos una disminución de la presión sanguínea, una tendencia a la hipotensión, esto es un estímulo fuerte para que se libere angiotensina 2. Entonces vemos acá cómo la aldosterona está jugando un papel importante para mantener la volemia en nuestro cuerpo, reteniendo sodio y agua, y para evitar la hiperpotasemia, eliminando potasio por la orina. Hay muchas enfermedades que pueden estar asociadas con trastornos en la fisiopatología o en la fisiología normal de la corteza suprarrenal. Voy a nombrarles algunas de ellas para que las tengamos en cuenta. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison se llama también la insuficiencia suprarrenocortical primaria. La enfermedad de Addison en muchas ocasiones se da por una enfermedad autoinmune que destruye la corteza suprarrenal.
Y cuando se destruye la corteza suprarrenal, ya no se están produciendo las hormonas de la corteza. ¿Esto qué lleva a producir en el paciente? El paciente tiene tendencia a hacer hipoglicemia, el paciente tiene anorexia, pérdida del apetito, tiene náuseas y vómitos frecuentes, tiene debilidad, se le baja la presión, tiene hipotensión, se le sube el potasio sérico, tiene hiperpotasemia, esto es por falta aquí de aldosterona, produce acidosis metabólica y hay disminución del vello púbico y axilar en las mujeres e hiperpigmentación en la piel por exceso en la producción de ACTH y propiomielanocortina. Entonces, este paciente tiene una enfermedad de Addison. Aquí vemos el efecto del cortisol, de la falta de cortisol, donde hay hipoglicemia, pérdida de peso, náusea y vómitos. Vemos el efecto aquí de la falta de aldosterona, hipotensión, hiperpotasemia, acidosis metabólica, y aquí vemos el efecto de la falta de los andrógenos suprarrenales. Muy bien. ¿Cómo estarán las concentraciones de ACTH en un paciente que tiene enfermedad de Addison, donde tiene bajo el cortisol, bajo la aldosterona, bajo los andrógenos? Pues hay un aumento en la ACTH por efecto de la retroalimentación negativa de la disminución del cortisol. ¿Y cuál es el tratamiento en un paciente que tiene enfermedad de Addison? No le está funcionando la suprarrenal, tenemos que darle reposición de glucocorticoides y mineralocorticoides. Si nosotros dejamos pasar un paciente con enfermedad de Addison, el paciente puede llevar a una hipotensión, hipovolemia severa y puede llevar a una acidosis metabólica importante y a la muerte del paciente. Como les digo, la enfermedad de Addison es por autoanticuerpos que destruyen la corteza, pero en nuestro medio uno podría tener una insuficiencia suprarrenal que podría asemejar una enfermedad de Addison, pero por otros mecanismos. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas. En nuestro medio, la tuberculosis es una de las enfermedades que afecta a la suprarrenal, llegando a producir insuficiencia suprarrenal, y también ciertos hongos que pueden también presentarse en el ambiente y terminar produciendo daño de la suprarrenal, como la paracoccidioidomicosis. La paracoccidioidomicosis es un hongo que puede afectar las suprarrenales y producir también insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, dan los mismos síntomas, pero la diferencia es que en la enfermedad de Addison, la destrucción de la glándula suprarrenal es por anticuerpos, es una enfermedad autoinmune. Tenemos otra enfermedad que puede ser el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing que se da por hiperplasia suprarrenal primaria. O sea, es un paciente que tiene crecimiento de la corteza suprarrenal y que está produciendo exceso de glucocorticoides, específicamente exceso de cortisol. Entonces, cuando hay exceso de cortisol, ¿qué hay? Hay hiperglicemia, hay atrofia muscular porque se aumenta el catabolismo proteico, hay una obesidad central, la persona tiene una cara redonda, cara de luna llena, hay grasa subclavicular, los orificios supraclaviculares que deberían ser espacios deprimidos se llenan de grasa, hay joroba de búfalo, parecida a una joroba de búfalo en el paciente en la región interescapular, se estimula o se acrecienta la osteoporosis, empiezan a aparecer estrías en el abdomen. En las mujeres puede haber virilización con aparición de vello corporal en la cara y en los brazos en exceso, y las mujeres pueden tener trastornos menstruales, y en hombres y mujeres puede terminar produciéndose hipertensión arterial. Hipertensión arterial. ¿Cuál es la concentración de ACTH en este paciente de síndrome de Cushing? Obviamente porque hay bastante cortisol acá, hay disminución o un feedback negativo en los niveles de ACTH. Y el tratamiento, hay medicamentos que se pueden utilizar para tratar esta afección o esta enfermedad. La diferencia entre el síndrome de Cushing de la enfermedad de Cushing es que el síndrome de Cushing se produce por una hiperplasia suprarrenal primaria en donde hay un exceso a nivel de la suprarrenal, de la corteza, de producción de cortisol. En cambio, la enfermedad de Cushing, el daño ya no está en la corteza, sino está en la hipófisis. Tenemos un tumor productor de ACTH, un tumor productor de ACTH. Entonces, este tumor productor de ACTH
Produce demasiada ACTH que termina estimulando en la corteza que se produzca mucho cortisol. Por eso los síndromes entre uno y otro son similares, no se pueden diferenciar. Pero es muy importante que el médico lo diferencie. Entonces el médico tiene que medir niveles de ACTH y niveles de cortisol. Si es un síndrome de Cushing, el cortisol está elevado, pero la ACTH está baja. Si es una enfermedad de Cushing, el ACTH está alto y el cortisol está alto. Aquí estaría alto el ACTH. ¿Qué hay que hacer cuando uno encuentra un paciente que tiene un tumor en la hipófisis productor excesivo de ACTH? Uno tiene que hacer una extirpación quirúrgica del tumor que está secretando exceso de ACTH a nivel de la hipófisis. Tenemos otro síndrome que es el síndrome de Cohn. El síndrome de Cohn es el tumor secretor primario de aldosterona. Ocurre por un tumor que está ubicado en la corteza suprarrenal, pero que está encargado de producir exceso de aldosterona. Entonces el paciente está hipertenso, hipopotasémico, tiene alcalosis metabólica, tiene la disminución de las concentraciones de renina y obviamente a este paciente o hay que darle un medicamento que bloquee la aldosterona, que sea antagonista de la aldosterona, como la espironolactona. La espironolactona es un medicamento que bloquea a la aldosterona o hay que operarle el tumor y retirarle el tumor primario productor de aldosterona en la corteza. Y en esas vías metabólicas intermedias que habíamos mencionado, en donde yo les mencioné que había muchas enzimas que podrían estar alteradas, voy a revisar dos de ellas, pero me gustaría invitarlos a que ustedes busquen en su texto de fisiología todos los posibles síndromes o enfermedades que se pueden producir si hay alteración de una u otra de estas enzimas. Vamos a hablar de deficiencia de la 21-beta hidrolasa y deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa. Entonces vamos a mirar esos dos aspectos importantes. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de la 21-beta hidrolasa? Entonces hay una virilización en las mujeres, se acelera tempranamente el crecimiento longitudinal, hay aparición precoz del vello púbico y axilar, y hay síntomas de deficiencia de glucocorticoides y síntomas de deficiencia de mineralocorticoides, porque esta enzima está en la vía metabólica de los glucocorticoides y mineralocorticoides. ¿Cómo está la ACTH? Está aumentada por un efecto de retroalimentación negativa en la disminución del cortisol. ¿Y qué se debe hacer? Se debe hacer reposición tanto de glucocorticoides y de mineralocorticoides, porque esta deficiencia de esta enzima produce una insuficiencia de la producción de corticoides y mineralocorticoides. Vamos al otro lado, que es si hay deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa. Si hay deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa, hay un aumento del vello púbico y axilar en las mujeres, hay síntomas de deficiencia de glucocorticoides y síntomas de exceso de mineralocorticoides. O sea, la ACTH está aumentada por efecto de retroalimentación negativo por una disminución de cortisol y estos pacientes necesitan reposición de glucocorticoides y como hay un exceso de mineralocorticoides, necesitan antagonistas de la aldosterona como la espironolactona. Vamos a mirar las fotos que tenemos ahí acumuladas para que ustedes detecten. Entonces vamos a mirar primero esta y ya les voy a mostrar las otras 4 que tenemos. Esta paciente es una paciente que tiene primeramente una joroba, una jiba, tiene además acúmulo de grasa a nivel abdominal con estrías, muy bien, tiene hipotrofia muscular, los músculos de los brazos y de las piernas son delgados, son débiles, hay atrofia muscular fundamental. Y esta tiene la cara de luna llena, y esta es una foto de una mujer que tiene una enfermedad de Cushing, una foto de una mujer que tiene un diagrama de una mujer que tiene enfermedad de Cushing. Ella podrá perfectamente también tener osteoporosis y puede tener hiperglicemia y puede tener también hipertensión arterial por todo lo que hemos mencionado en el síndrome de Cushing que podemos presentar. Pasemos a la siguiente fotico. Vamos a mirar una de las fotos que tenemos acá. Entonces, aquí observamos la cara de luna llena, una plétora en el rostro, muy bien. Observamos que hay una predominante acúmulo de grasa a nivel abdominal con estrías, muy bien.
Observamos que puede haber equimosis, hay facilidad de que la persona haga equimosis y obviamente hay algo de vello aquí en extremidades. Esta es una persona que tiene una enfermedad de Cushing. Pasemos a la siguiente foto. ¿Y este qué podría ser? Foto número 2. ¿Qué característica le llama la atención a este paciente de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Cómo está en un momento determinado sus fosas nasales, su puente nasal? ¿Cómo está en un momento determinado su mandíbula? ¿Cómo está en un momento determinado sus labios? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Quiero escucharlos, dígame qué es. A ver, a la 1, a las 2, a las 3, miren el arco supraciliar que está muy prominente. Este paciente tiene una acromegalia, este paciente tiene un tumor productor de hormona de crecimiento y este tumor se expresó después de los 18 años, cuando ya se cerraron las epífisis de los huesos largos y entonces el exceso de hormona de crecimiento terminó afectando los huesos del esqueleto axial con deformidad en el rostro, con prognatismo, o sea, con un crecimiento exagerado de la mandíbula, con crecimiento del arco superciliar, con crecimiento de los pómulos y de las fosas nasales. Pasemos a la siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Esto es como el cuento de la Caperucita Roja. ¿Y esos ojos tan grandes para qué son? Para verte mejor. Si ustedes observan los ojos de sus compañeros, ustedes pásense al espejo y observen sus ojos. El párpado en condiciones normales debe cubrir la parte superior del iris. La esclera, que es la parte blanca del ojo, nunca debería verse en la parte superior de la esclera. Cuando esto ocurre es porque sus ojos han crecido. Tiene usted un crecimiento de los ojos, se han protruido los ojos hacia adelante y al protruirse el ojo hacia adelante, el párpado se lleva hacia atrás y deja ver esta porción. Esto se llama un exoftalmos. Exoftalmos. ¿Recuerdan ustedes dentro de las enfermedades que hemos visto hasta ahora, cuál enfermedad es la que se caracteriza por llevar exoftalmos? Piénsenlo. Piénsenlo muy bien. Rápidamente miren sus apuntes, punto de previo. ¿Cuál enfermedad es la que de las que hemos mencionado hasta ahora, en nuestras clases hasta ahora, puede llevar a exoftalmos? Claro, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza por protruir los ojos hacia adelante y llevar al exoftalmos. Pasemos a la siguiente. Y la última es una necrosis en la piel, sobre todo que se ve en el área pretibial en pacientes con diabetes, y esto se llama una necrosis lipoídica, necrosis de la grasa que está debajo de la piel en la parte pretibial. Eso lo vamos a ver en nuestra presentación siguiente que miraremos. Avancemos de nuevo a la presentación para dar las últimas diapositivas de esta presentación. Muy bien, entonces esas foticos es importante que ustedes, todos esos síndromes que estamos viendo, vayan yendo a YouTube para que vayan viendo fotos, para que vayan sensibilizándose de cómo es el cambio en la expresión corporal del individuo cuando tiene algunos de estos síndromes, para que ustedes los puedan detectar cuando sean médicos que atiendan pacientes. Hemos hablado de la corteza suprarrenal y casi toda la clase o la charla de hoy de suprarrenal nos hemos dedicado a la corteza. Y de hecho, quiero invitarlos a que lean más en profundidad porque hay muchas cosas que ustedes tienen que aprender de la corteza suprarrenal. Pero también tenemos la médula suprarrenal. Y hemos dicho que la médula suprarrenal es muy importante porque produce la epinefrina o adrenalina y produce la noradrenalina o norepinefrina. Esta médula suprarrenal es muy importante porque responde a fenómenos de estrés y a la hipoglicemia. O sea, cuando tenemos estrés, ya sea estrés mental, estrés físico, estrés porque vamos a una cirugía, porque estamos infectados, porque la vida nuestra está en peligro, o cuando en un momento determinado se nos bajan el aporte de fuentes energéticas en nuestra sangre
tenemos hipoglicemia, esto hace que el hipotálamo libere hormona liberadora de corticotropina, hace que esta hormona liberadora de corticotropina actúe sobre la adenohipófisis para producir más ACTH, y esta ACTH en la corteza suprarrenal lleva a la estimulación de la producción de glucocorticoides, y estos glucocorticoides, como el cortisol, estimulan a su vez a la médula adrenal para que produzca adrenalina y para que produzca noradrenalina. De hecho, entonces, fíjense que existe un mecanismo de sinergia de muchas hormonas que juegan un papel importante para ayudarnos al manejo de situaciones metabólicas en estrés. Y la principal o una de las principales situaciones metabólicas en estrés es que se le baje la glucosa al plasma en los pacientes, por el solo hecho de que la glucosa es el principal elemento energético corporal y que nuestro organismo la puede acumular en el hígado y en los músculos para liberarla cuando la requiera, pero el cerebro no tiene dónde acumular esa glucosa. O sea que el cerebro necesita estar tomando directamente del plasma la glucosa. Luego, esto es una situación de estrés cuando se nos bajan los niveles de glucosa. ¿Qué hace o qué debemos hacer? ¿Qué hace nuestro organismo? Ya lo dijimos ahorita, que estimula en el hipotálamo para que se produzca factor liberador de corticotropina, que estimula a la hipófisis para que se produzca ACTH, que a su vez estimula a la adrenal para que produzca cortisol y para que produzca epinefrina. El cortisol aquí está ayudando también a la liberación de epinefrina. Cortisol y epinefrina que van a jugar con las grasas de nuestro cuerpo para hacer lipólisis que va a ayudar, entre otras cosas, a producir ácidos grasos como fuente secundaria energética, y también va a terminar produciendo gluconeogénesis para síntesis de más glucosa a nivel del hígado. El cortisol termina en el hígado estimulando la producción de glucosa a partir de otros elementos, y estimula la glucogenólisis, que es la destrucción del glucógeno hepático para aumentar los niveles séricos de glucosa plasmática. Un aspecto también importante de esta baja de la glucosa en nuestra sangre es que se activa el sistema nervioso. El sistema nervioso simpático se activa, y este sistema nervioso simpático se activa obviamente estimulando a la adrenal para que produzca más adrenalina, pero el sistema nervioso simpático en una situación de estrés sobre el páncreas bloquea las células beta pancreáticas, que son las que producen la insulina, pero estimula a las células alfa pancreáticas, que son las que producen el glucagón. Glucagón que en el hígado produce gluconeogénesis y favorece la glucogenólisis, o sea que termina estimulando y aumentando los niveles séricos de glucosa en el plasma. Frente a una baja de glucosa en el plasma, se terminan activando múltiples hormonas como ACTH, epinefrina, cortisol, glucagón, todo con el fin de dar una respuesta contraria a esta baja de glucosa para aumentar los niveles séricos de glucosa en nuestro plasma. Esto se llama un mecanismo de acción hormonal sinérgica para dar respuesta a una situación adversa que altera la homeostasis de nuestro cuerpo y terminar produciendo una recuperación de esa homeostasis perdida. Para finalizar entonces nuestra charla de corteza y glándula suprarrenal, donde incluimos corteza y médula, debemos decir que en términos generales la corteza suprarrenal comprime dos glándulas que están reguladas separadamente y que producen diferentes hormonas, unas a nivel de la corteza y otras a nivel de la médula. A nivel de la corteza se producen las hormonas esteroideas, la aldosterona, que retiene sodio y agua y elimina potasio, y que tiene que ver con el balance de los volúmenes corporales y el volumen sanguíneo. Que el cortisol degrada tejidos que llevan al final a un incremento en los niveles séricos de glucosa plasmática y que tiene efectos antiinflamatorios y o de control de la inmunidad de nuestro cuerpo. Y la DEA, que es la dehidroepiandrosterona, que es un andrógeno suprarrenal, aunque es un débil andrógeno suprarrenal, es un andrógeno que tiene efectos secundarios para las características sexuales secundarias en los hombres.
y que un exceso puede virilizar a las mujeres. Y por otro lado tenemos la médula suprarrenal que secreta primariamente epinefrina o adrenalina. Esta epinefrina o adrenalina actúa para incrementar el transporte de oxígeno a los tejidos, movilizar fuentes energéticas e inhibir la secreción de insulina, llevando a un aumento en las concentraciones de glucosa plasmática en nuestro cuerpo. Y que el efecto neto de hormonas como el cortisol y la epinefrina es responder al estrés, o sea, a la lucha, al estrés, para tratar de adaptar nuestro organismo a situaciones estresantes. Señores, este capítulo es un capítulo muy extenso, muy amplio, y yo sinceramente los invito a leer su libro de fisiología para que entiendan más en profundidad algunos detalles que están asociados con todo lo que les he mencionado. Muchas gracias.